Howdy, stranger.
Conquista, y este año la estoy realizando en el área de género y diversidad también del municipio. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Voy a comentar un poco la fundamentación de este proyecto, cuál fue la iniciativa inicial, ¿no? Este proyecto se planificó con los estudiantes de periodismo y el área de género de trabajo social, con la idea de crear un entorno virtual en donde pueda darse pie al debate y a la reflexión sobre las problemáticas sociales que claramente interpelan y urgen en este contexto actual de pandemia. Y también uno de nuestros mayores objetivos es poder fortalecer la reflexión crítica y analítica de nuestra realidad actual, ya sea tanto de los estudiantes como también de los profesionales de nuestra comunidad educativa, así también como el público presente en estos momentos. Así que bueno, ahora la vamos a presentar a Maca. Sí, como veníamos hablando un poco, esta ya es nuestro segundo encuentro de conferencia. Anteriormente, el jueves pasado, tuvimos a Ana Arias con el tema políticas sociales y asistencia en contexto de pandemia, y hoy traemos un tema nuevo con Macarena Fernández Zarlenga, que ella nos va a hablar un poco sobre este tema de violencia de género. Así que bueno, Ana, ¿a qué se Bueno, yo voy a dedica comentar Macarena? ahora el currículum de Macarena, ¿no? Para informarlos a todos sobre su carrera. Macarena es licenciada en Trabajo Social, graduada en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Derecho de la Niñez y Adolescencia e Intervención y Gestión Gerontológica. Actualmente es delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo desde el INADI en Rosario. Forma parte de Somos, un espacio de participación política que cree en la solidaridad y la organización como principal herramienta para solucionar los problemas que enfrentamos como sociedad. Desde este ámbito y teniendo en cuenta también la emergencia sanitaria, se trabaja en los barrios más vulnerables de la ciudad junto a la organización social Barrios de Pie. Y en esta organización se desarrollan, entre otras modalidades, talleres de género. La propuesta es un trabajo de coordinación con mujeres y disidencias para terminar con la desigualdad de género, la violencia hacia ellas, personas trans y diversidades sexuales. Bueno, Antes Macarena de en primer... Ah, perdón. antes de que le cedamos la palabra a Maca, yo voy a comentar un Ujú. poco la modalidad de la conferencia. Exacto. Maca va a presentar un PowerPoint para orientarse ella y también orientarnos a nosotros, en donde ustedes van a poder verlo, donde va a playar, como dijo Gastón, la temática de violencia de género, por un tiempo de 40 minutos estimado, puede alargarse, y después vamos a abrir el espacio de preguntas antes del cierre. De igual forma, ustedes tienen el chat en Facebook en donde pueden estar comentándonos, haciendo consultas, sus consultas, dudas, comentarios, agradecimientos, y al final de la disertación de Macarena vamos a abrir este espacio, vamos a habilitarlo para poder conversar con ella y hacer un intercambio constructivo entre todos. Así que bueno. Bueno, Macarena, ante todo, buenas tardes y desde ya muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Y bueno, este espacio es todo tuyo y desde ya tenés toda nuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gastón, Ana y todos los estudiantes que me convocaron para este encuentro, este proyecto que me parece hermoso porque la verdad considero que el compromiso de los estudiantes y sobre todo acá quiero caracterizar el periodismo, los estudiantes de periodismo, que tienen un rol fundamental en el tratamiento de estas temáticas. La estuve escuchando a Ana Arias el viernes pasado, y bueno, lo que hoy vamos a abordar de violencia de género es un tratamiento que es muy, muy importante que se haga bien y con responsabilidad de los medios de comunicación. Y bueno, y por supuesto, trabajo social, yo soy trabajadora social. Lo más rico que tiene la carrera de trabajo social es el territorio, eso es lo que enriquece esta carrera. Yo, bueno, hablaba con los chicos para pensar un poco qué podíamos abordar en este encuentro. Bueno, concluimos con abordar lo que es violencia de género. Yo, la verdad que, más allá del currículum que pueda llegar a tener, no tengo una especialidad concreta en lo que es violencia de género, pero sí tengo mucha experiencia práctica
en el territorio sobre todo, y eso me parece que es muy rico para poder compartir, y pensé armar un Power también para, primero me sirve a mí para poder guiarme y no irme de hilo en lo que quería compartirles, y también como para que les quede material a ustedes de consulta o por futuros encuentros que ustedes puedan tener y que les pueda servir para desarrollar lo que es violencia de género. Bueno, voy a compartir el Power. Espero que salga todo bien. Les pido un momento. A ver, ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve perfectamente. Ahí está transmitiendo Maca, sí. Ahí ya se está presentando. Bárbaro, bueno, empiezo. Bueno, violencia de género. Acá me quiero detener un momento porque me parece importante aclarar algo. Yo preparé esta ponencia en lo que tiene que ver y desarrollarlo más en concreto en la definición de violencia de género de la ley 26.485 y de la convención, y esto, bueno, lo aclaro porque es importante y me parece que quizás puede ser un desarrollo para otro encuentro que se pueda hacer. Hoy por hoy estamos hablando de violencia de géneros, pero bueno, eso sería muy extenso para desarrollar en un solo encuentro, entonces acá vamos a hablar de violencia de género hacia las mujeres, ¿no? En primer lugar. Acá, ¿qué llamamos violencia de género? En primer lugar, quería destacar cuál es el significado, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Se entiende por violencia contra la mujer toda conducta por acción u omisión basada en razón de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Acá es interesantísimo cuando plantea, bueno, en primer lugar, todas las afecciones a las que refiere cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y la participación política, que es algo bastante novedoso y que lo estamos viendo muchísimo en estos tiempos, en el cual desde los movimientos de mujeres se discute muchísimo la participación de las mujeres. Bueno, tenemos la ley de cupo, por ejemplo, y eso es algo que genera muchísima violencia, lo podemos ver sobre todo en redes sociales y en los medios de comunicación. Por eso destacaba también el tratamiento de los periodistas en este sentido, cómo las mujeres son tan violentadas cuando participan en política y discuten desde su lugar como mujeres y cómo piensan la política desde una perspectiva de género. No quiero decir con esto que todas las mujeres discutan de ese modo la política y que tengan perspectiva de género, pero bueno, es interesante cómo eso genera muchísima violencia y la ley lo destaca. Esta es la definición de la ley 26.485. Y después tenemos cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La definición de la convención. Violencia de género en su máxima expresión. Esto no quería dejar de destacarlo porque, bueno, lamentablemente nos encontramos con un femicidio cada 29 horas hoy en Argentina. Después, más adelante, en una filmina vamos a ver unas cifras que me parecía importante también traer a este encuentro. Y el femicidio, lo importante es tener en cuenta la incorporación de la figura jurídica del femicidio en la ley, ¿no?
el cual hace referencia al homicidio cometido contra una mujer, en manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Los femicidios, junto con la trata de mujeres, niñas y adolescentes, es una de las formas más extremas de la violencia machista. Me parecía importante traer este respaldo, el respaldo legal, digamos, de la definición de la ley, de la convención, que más adelante vamos a ver algunas cuestiones. Yo no soy especialista en leyes, pero me parece muy importante en esta temática de violencia de género tenerlas en consideración, porque, bueno, no deja de ser un respaldo legal, y al tener un respaldo legal, más allá de que hoy por hoy estemos hablando de un femicidio cada 29 horas, y una estadística bastante alta, ahora no recuerdo el número, pero es bastante alta de denuncias por violencia de género, al 144 sobre todo, pero el respaldo legal nos permite poder pensar en políticas públicas para poder desterrar estos hechos, digamos, terminar definitivamente con la violencia de género y con los femicidios. Falta muchísimo, creo yo, pero bueno, caminamos a eso, y más adelante vamos a ver la importancia de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y las políticas que se están desarrollando desde ahí para, bueno, poder hacer un caminito, un conjunto del Estado con la sociedad civil para poder terminar con estos hechos que son lamentables. Bueno, cifras importantes a destacar. Estas cifras las obtuve del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, ahora que se nos ven. Es un espacio que es parte de Somos. La coordinadora de ese espacio, que se llama Raquel Vivanco, hoy actualmente es titular del Observatorio de las Violencias a las Mujeres y las Diversidades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un observatorio que arma cifras todos los meses, realizadas en base a estudios de medios gráficos y digitales de todo el país. Bueno, 199 femicidios fueron cometidos del 1 de enero al 31 de agosto del 2020 en todo el país. Un femicidio cada 29 horas, lo que decía anteriormente. 19 femicidios en el mes de agosto solamente, 118 femicidios durante el aislamiento social preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y el 31 de agosto. Esto es, lo destaco porque el aislamiento es una cuestión que al principio no se habló, y que se empezó a visibilizar cómo recrudeció la violencia de género en el aislamiento social preventivo y obligatorio, entendiendo que las mujeres están 24 horas encerradas con su agresor en su casa. Ya sabemos lo que significa eso, y aparte toda esta cuestión que se está hablando de las dificultades, digamos, más desde lo psicológico y lo sentimental que genera aislarse. Bueno, imaginémonos en un contexto familiar de violencia como esto recrudece, es alarmante. Así que me parece importante también eso, poder traerlo al debate, reflexionarlo, es una manera de visibilizarlo y de poder también ponerlo en la agenda, ¿no? El 66% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, el 66% ocurrió en la vivienda de la víctima, 35 víctimas habían realizado al menos una denuncia, el 21% de las víctimas fueron asesinadas a golpes, y 178 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en el 2020. Acá tenemos lamentablemente digamos, la víctima indirecta, si se quiere de alguna manera, son los niños que pierden a sus madres a manos de un misógino y femicida, que muchas veces son sus padres, ¿no? Bueno, respaldo legal, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se hizo en junio del 94 en Brasil. Y la convención es para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, que constituye una positiva contribución para proteger los derechos de las mujeres y eliminar la situación de violencia que pueden afectarlas. Es muy interesante
tener conocimiento de estos respaldos legales, justamente por lo que planteaba antes, ¿no? Es una manera, primero en principal porque se reconoce que la problemática existe, y en segundo lugar permite también pensar políticas públicas en conjunto, ¿no? Acá decía, Organización de los Estados Americanos, para erradicar y prevenir sobre todo la violencia de género y los femicidios. Ley de Protección Integral a la Mujer 26.485, sancionada en marzo del 2009, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Esta ley está hecha, digamos, anclada a la Convención, ¿no? Y acá me parece interesante destacar que establece diferentes tipos de violencia, porque muchas veces sucede, y sobre todo en el territorio, y yo lo puedo hablar desde mi experiencia como trabajadora social y como militante feminista, que trabajamos muchísimo con la organización en la que participo en estas cuestiones. Siempre cuando hablamos de violencia se cree que hablamos de violencia física, pero hay muchos tipos de violencia y se pueden dar de manera juntas, digamos, se confluyen, se puede estar ejerciendo, se puede ayuda, que no es algo fácil, y a su vez tome la decisión de realizar la denuncia para poder lograr que el Estado intervenga o irse de su casa. Cuando no tenés un sustento económico es muy difícil, y muchas veces esas mujeres sufren violencia económica. Esto por sus agresores, esto quiere decir que depende económicamente de ellos. Entonces me parece destacar esto, y después más adelante cuando veamos las políticas públicas que se están desarrollando, bueno, ahí puntualizar. Bueno, y sus modalidades, forma en la que se manifiestan los diferentes tipos de violencia: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la voluntad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática, que también considera la violencia política. Bueno, el ciclo de la violencia, como para graficar un poco, y me parece acá importante destacar por qué muchas veces sucede que se reincide en la violencia, que la mujer le cuesta quizás salir de esa situación. Muchas veces te encontrás con un discurso terrible, y hay que tratar de respirar hondo quizás, y de poder debatir de la mejor manera que se pueda con esas personas que te dicen, pero esa mujer se la busca porque sigue volviendo a su casa o sigue volviendo con su pareja. Bueno, no se trata de que la mujer al primer golpe ya toma conciencia y se va. Por eso hablamos de un ciclo de la violencia, elaboración de la tensión, explosión de la violencia, y la luna de miel, que es el momento en el cual pedido de perdón, arrepentimiento, bueno, vienen los regalos, y ahí un momento de tranquilidad, de paz, de amor, si se quiere, y ahí es cuando la mujer quizás empieza a tomar un poco más de confianza, de pensar que la situación se puede llegar a terminar. No nos olvidemos de lo que decíamos anteriormente, que hay muchos tipos de violencia, y estas violencias pueden ser ejercidas todas juntas, y acá entra muchísimo el tema de la violencia psicológica, bueno, y la económica, que lo que decía antes, y por eso esto es un ciclo. Bueno, respaldo legal, seguimos, Ley Micaela, me parece muy importante traerlo, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, que es una joven enterriana, de 21 años, víctima de femicidio a manos de Sebastián Wagner. Bueno, ejemplo, me parece importante traer algunos ejemplos, por lo menos, bueno, acá puntualicé dos, ejemplos de la aplicación en la UNR, que adhirió a la ley y están haciendo las capacitaciones actualmente, y el Sindicato de Prensa de Rosario, que también están trabajando en las capacitaciones de género y violencia de género que aplican la ley. Bueno, y después Ley de Educación Sexual Integral 26.150, que es un Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Todos los educandos, o sea, los estudiantes, tienen derecho
a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos nacionales, provinciales y municipales. Se deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a esta información. Fundamental esto que plantea la ley, porque muchas veces estas cuestiones de falta de información, desigualdad de género, de géneros, se arrastra mucho de la familia, pero no por culpabilizar a la familia, ni a las madres, ni a los padres, sino porque hay que entender que esto es una cuestión cultural e histórica, sobre todo de cómo hemos aprendido en el desarrollo de nuestro crecimiento, de nuestra vida, sobre estos temas y sobre todo la desigualdad entre, bueno, en este caso estamos hablando hombres y mujeres, ¿no? Entonces, plantear este Programa Nacional de Educación Sexual Integral es fundamental. Ahora vamos a ver los objetivos que tiene. También habla de capacitación docente. Y un ejemplo que quiero traer también es el proyecto de ley para implementar el programa en la provincia de Santa Fe. Esto se está trabajando directamente desde el Senado de la provincia. Hay un proyecto actual que nos convocaron al INADI también para trabajarlo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para poder promover, bueno, hacer conocer este proyecto de ley y también para, bueno, lograr su sanción, por supuesto, y se pueda aplicar el programa en la provincia de Santa Fe. Bueno, los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral es incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimiento pertinente, preciso, confiable y actualizado sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Acá podemos hablar de embarazo adolescente, sobre todo, y que las cifras en nuestro país son bastante grandes y también entendemos que es fundamental que se aplique, pero que se aplique bien este Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que encima con este contexto de pandemia en que nos encontramos hoy con los y las estudiantes estudiando, digamos, de alguna manera en casa desde lo virtual, es imposible poder aplicarlo bien y como corresponde a este programa, así que, bueno. Y, bueno, prevenir, ya lo dije esto, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, ¿no? Un poco es lo que estamos hablando, que tiene que ver con la temática que estamos abordando hoy, el trato igualitario y las oportunidades iguales para varones y mujeres. Eso va a permitir, me parece a mí, esto es una apreciación personal, que realmente se pueda terminar, digamos, erradicar la violencia de género definitivamente cuando haya realmente iguales oportunidades tanto para varones como para mujeres. Bueno, políticas que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Acá en primer lugar, que quiero destacar es la creación del ministerio, es un ministerio nuevo, que se creó con esta nueva gestión de gobierno de Alberto Fernández, y que me parece que es fundamental destacarlo porque eso tiene que ver también con una voluntad política de poder trabajar estas temáticas, ponerlas realmente en agenda y plantear reales políticas públicas, que ahí acá destaqué algunas, espero no haberme olvidado de ninguna, bueno, y se planteó que se promocionó, se lanzó hace poquito el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género. Es una herramienta de trabajo que apunta a intervenir de manera estratégica sobre el fenómeno de la violencia por motivos de género, modificar el paradigma de abordaje estatal de estas violencias, diseñar, elaborar y monitorear las políticas públicas nacionales de prevención, asistencia y protección. Articular con organizaciones sociales, comunitarias y de la sociedad civil. Esto para mí es fundamental, que el Estado empiece a trabajar en conjunto con la sociedad civil para poder erradicar estas cuestiones. Yo siempre digo, o sea, si no escuchamos a las personas que realmente padecen de estas problemáticas, no vamos a poder diseñar ningún
plan, programa, proyecto acorde a la situación. Entonces, trabajar articuladamente es muy importante. Acá pongo el Registro Nacional de Promotoras Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario. Se lanzó acá, se hizo el foro el 25 de agosto, se hizo el foro regional centro, foro de Santa Fe solamente, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas, movimientos feministas y de la diversidad, el colectivo LGBT, donde se hizo la presentación del registro. Nosotros somos parte de ese registro y ese registro se va a trabajar desde el Ministerio conjuntamente con las secretarías de género, igualdad de las diferentes provincias, en el caso acá de Santa Fe con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia, para capacitación, o sea, se va a hacer capacitaciones a promotoras territoriales de género que se hayan inscrito en el padrón, va a contar con un módulo de contenido teórico para esas capacitaciones y después para que quede como material de consulta, para asesoramiento y abordaje de situaciones de violencia de género. Y bueno, y el código QR, que me parece que es muy interesante, porque eso lo que permite a la promotora territorial de género, en este caso, es poder acompañar a una persona que quiera hacer una denuncia, por ejemplo, por decir un ejemplo, poder acompañarle con ese código QR, está, digamos, resguardada por el Ministerio, solicitar alguna documentación relevante y demás. Bueno, programa articular, que nosotros como movimiento de mujeres, que después voy a pasar a contar quiénes somos, nos inscribimos al programa. Es un programa que tiene el propósito de generar espacios de capacitación para mujeres en el territorio, en cuanto a temáticas que tienen que ver con derechos de las mujeres y las diversidades. Bueno, el programa Escuelas Populares de Formación de Género y Diversidad más o menos va por la misma línea, y programa Acompañar y Potenciar Trabajo, ¿no? Estos son dos programas que son políticas más que tienen que ver con la cuestión económica, que se le da un ingreso mensual a la persona que está transitando por una situación de violencia que le permita poder salir de esa situación. Y esto lo destaco por lo que decía anteriormente, es muy difícil si no tenés un sustento económico poder salir de esa situación de violencia. Entonces estos dos programas me parecen muy importantes, y también la articulación, digamos, de todos los programas, y podemos ver que acá incorpora capacitación, formación, ayuda económica, asesoramiento, son todas cuestiones muy importantes para poder abordar esta problemática. Bueno, acá voy a destacar un poquito la intervención en situación de violencia de género que hacemos, por un lado, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, acá en Rosario particularmente, donde yo soy delegada. Trabajamos mucho en campañas de concientización y sensibilización, capacitación, gestión, denuncias y articulación. Con todo ese combo, digamos, de modos de intervenir, es como abordamos esta problemática. Y bueno, y más allá de que no estemos hablando en este encuentro sobre violencia al colectivo LGBT, quise apuntar acá algunas cuestiones que también estuvimos trabajando en ese sentido. Un momento, quiero ocultar acá. No puedo. Perdón. Bueno, contamos con un protocolo de atención a víctimas de violencia de género, del cual también tuvimos una serie de capacitaciones como para poder abordar estas problemáticas. Elaboramos un recursero, que llamamos nosotros recursero, es un registro de números de teléfono de emergencia, el 144, el teléfono verde, el WhatsApp violeta, todas las direcciones de los tribunales, a donde se puede solicitar asesoramiento legal, todas esas cuestiones que sirven muchísimo para poder abordar estas situaciones y, por supuesto, trabajar articuladamente con otros organismos, ¿no?
conformamos la red de profesionales voluntarios con el área de acceso a la justicia de la UNR y el Colegio de Psicólogos. Esto fue una iniciativa que encaramos desde el INADI y que convocamos al área de acceso a la justicia de la UNR y el Colegio de Psicólogos para poder conformar la red y poder tener de alguna manera herramientas legales y psicológicas para esta situación. La verdad que esa red funcionó muy, muy bien, porque bueno, hacíamos derivaciones dependiendo de lo que necesitaba la persona, y desde cada ámbito, desde cada equipo, se abordaban. Hoy por hoy sigue funcionando, así que trabajamos articuladamente con esos dos espacios. Bueno, trabajamos muy bien articuladamente también con la Secretaría de Estado, Igualdad y Género de la provincia, la Secretaría de Género y Derechos Humanos del municipio, la Dirección de Diversidad y de Violencia de Género, que son parte de la Secretaría de Género y Derechos Humanos del municipio. Bueno, lo que nos permite también desde el INADI, cuando nos encontramos con estas situaciones, es poder directamente hacer un abordaje más directo, evitando la revictimización y que la persona tenga que volver a contar un montón de veces la situación por la que pasó. Hacemos la llegada más directa, y eso la verdad que fortalece muchísimo la intervención y la atención inmediata de la situación que se presenta en ese momento, ¿no? Bueno, somos parte también de la formación de promotoras territoriales de género, que es lo que contaba antes de la inscripción de las promotoras territoriales de género en el ministerio, con un apartado que tiene que ver con discriminación. Lo estamos formulando igualmente, y va a ser parte también del módulo de las capacitaciones. Bueno, trabajamos mucho en la cuestión de violencia obstétrica. Lamentablemente se presentaron muchos casos en este contexto de pandemia, y trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia y con la Superintendencia de Salud, muchos casos que tienen que ver con esta situación que se presentó de la obligatoriedad del hisopado antes de entrar a quirófano al parto, ¿no? Y bueno, y la exigencia de pagarlo, surgió muchísimos problemas en cuanto a la falta de respuesta a las obras sociales y las prepagas, pero la verdad que pudimos intervenir muy bien en conjunto con el Ministerio y la Superintendencia para, plantear, digamos, la exigencia tanto a obras sociales o prepagas para cubrir los gastos que requiere el hisopado, ¿no?, que se les pide. Encima se le pide tanto a la persona gestante como a la acompañante a quirófano, y lo que ha sucedido muchas veces y que hemos abordado en conjunto con otras organizaciones feministas y de mujeres que trabajan mucho el tema de la violencia obstétrica, es que las mujeres en esos casos han entrado solas al quirófano, lo cual no respeta con la ley de parto respetado. O sea, no, la persona tiene derecho a poder entrar con un acompañante, y muchas veces no se respetó. Entonces abordamos muchísimo esa temática, esa problemática también en este contexto. Bueno, estamos desarrollando los encuentros con la sociedad civil para renovar el Plan Nacional contra la Discriminación. Concretamente, el Plan Nacional contra la Discriminación no viene al caso de esta temática, o que nosotros creemos que la discriminación es violencia, pero lo destaco a esto porque eso nos permite tener un vínculo directo con las organizaciones de la sociedad civil de la provincia para empezar a abordar conjuntamente el INADI con la organización diferentes temáticas que, la organización aborde, y participaron muchas organizaciones de mujeres y del colectivo LGBT. Bueno, y también estuvimos escribiendo el cupo trans para el potenciar trabajo, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Hicimos unas campañas de concientización, que esto también lo destaco, por eso lo puse arriba, campaña de concientización y sensibilización, que para mí es una pata fundamental para un cambio social, junto con la Federación Argentina LGBT de Rosario, charla de derechos conquistados, derechos por conquistar, y una campaña que llamamos Contar tu historia, acompañar al otro. Y después hicimos, no puedo ocultar acá, ahí está, capacitaciones en discriminación al colectivo LGBT, al personal de la salud,
estamos desarrollando desde el equipo de capacitaciones del INADI nacional, en el Hospital Eva Perón, donde se presentó este caso de discriminación a este chico Emiliano, que fue a donar plasma y por su orientación sexual el médico le negó donar el plasma, así que hicimos la propuesta y estamos desarrollando las capacitaciones al personal de la salud en ese hospital particular. Pero bueno, es importante esto destacarlo porque contamos también con un equipo de capacitación especializado en estas temáticas. Bueno, intervención en situaciones de violencia de género, y acá voy a lo que tiene que ver más con mi rol militante feminista, que esto lo destaco porque me parece muy importante, más allá del título que uno pueda tener, el desarrollo territorial, la vinculación con las personas en el territorio, las organizaciones sociales, enriquece muchísimo el trabajo y para mí es fundamental, entonces por eso también lo quiero traer a este encuentro. Y porque aparte estamos pensando un proyecto muy interesante que voy a pasar a contar más adelante, en realidad 2 proyectos, y que los quiero contar porque me parece una experiencia muy linda y que se puede desplegar también. Bueno, yo soy coordinadora y participo en una organización de mujeres que se llama Marea Feminismo Popular, que es parte de Somos. Bueno, tenemos una serie de iniciativas virtuales y presenciales. La virtualidad se dio en este contexto de pandemia en el cual no quisimos perder, digamos, la dinámica y empezamos a tener una serie de iniciativas virtuales que estuvieron muy interesantes y que son muy importantes estos encuentros, como este encuentro, por ejemplo, que plantean ustedes y que me parece fundamental. Aparte que la virtualidad, las redes sociales es algo que se accede hoy por hoy mucho. Iniciativas virtuales, estuvimos haciendo un ciclo de charlas que abordamos muchísimas temáticas, ESI, la participación de las mujeres en la política, estuvimos viendo nuevas masculinidades, que es una temática muy interesante y que poco se aborda en los movimientos de mujeres, pero bueno, ahí tenemos y necesitamos fortalecer el acompañamiento y la participación de los varones en esas instancias, eso es fundamental y es un objetivo que tenemos para adelante como organización de mujeres. Estuvimos viendo a mujeres y la situación de contexto de encierro, y después economía social y cooperativismo. Y después estamos armando una serie de capacitaciones presenciales, que voy a pasar a contar más adelante, y que tiene que ver con lo de las consejerías de derechos y las mujeres, de las mujeres y las diversidades que hice más abajo. Bueno, somos parte del comité feminista, que eso nos permite accionar articuladamente con otras organizaciones de mujeres y de la diversidad, y conformamos la red de promotoras territoriales de género que lanzaron desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Y estamos encarando un proyecto que le hacemos llamar Consejerías en Derechos de las Mujeres y las Diversidades, y la Universidad Popular de Barrios de Pie en este caso. Como me presentaba Ana anteriormente, nosotros somos un partido que tiene despliegue a nivel nacional y que nuestro fuerte es nuestra organización territorial que se llama Somos Barrios de Pie. Y con ellos trabajamos muchísimo articuladamente para desarrollar todos estos proyectos. Bueno, las consejerías en derechos de mujeres y diversidades. Es una consejería integral para la promoción de derechos, igualdad de oportunidades y equidad de géneros, con el objetivo de generar una red de acompañamiento y asesoramiento integral a las mujeres, identidades de género y diversas con derechos vulnerables. Con la intención de llegar a los barrios de la ciudad, nuestra iniciativa cuenta con un proceso de capacitación de consejeras en derechos. Ellas acompañan y orientan a los vecinos en cada barrio para juntos buscar una salida a cada situación. Y acá, temas que abordamos en estos encuentros y que estamos planificando para poder empezar a desarrollar, si todo sale bien, en el mes de octubre. Perspectiva de género y diversidad, violencia de género, roles y estereotipos, diversidad sexual e identidades de género, educación sexual integral,
salud sexual y reproductiva, interrupción legal del embarazo y feminización de la pobreza, como para empezar. La idea es hacer una serie de capacitaciones y después que nuestras compañeras en el territorio puedan desarrollar sus propias consejerías con todos estos conocimientos incorporados y que puedan acompañar y asesorar en estos temas a sus vecinas, amigas, familiares, que presenten alguna problemática de estas características, y siempre, bueno, en conjunto con nosotras, que bueno, ya lo vuelvo a repetir, hacemos muchísimo trabajo articulado, y la intención también a futuro, y para eso también convocamos a conformar un equipo interdisciplinario que pueda acompañar estos procesos. Y por último, la Universidad Popular, que para mí es hermosa, es un proyecto maravilloso, y que acá contamos un poquito de qué se trata. La Universidad Popular se propone construir un amplio espacio educativo de capacitación continua sobre la base de la educación popular, enmarcado en el profundo desarrollo de la pedagogía crítica, que utilice saberes y produzca conocimiento situado, riguroso, anclado en la realidad y demanda de los sectores populares y de las poblaciones que se atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Invitar a la militancia y a la acción social de las esferas basales que empujen un proyecto emancipador, trae el compromiso con las realidades de los sectores populares, la búsqueda de reconstrucción del tejido social, y realizar un quiebre en el modo tradicional de pensar la educación, desde lo estructural, conceptual y epistemológico. La construcción de conocimientos surge desde el barrio para mejorar la vida en los mismos, e incorporar a su lógica la organización popular como criterio metodológico, político e ideológico. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Es que entendemos que el conocimiento se construye, y por eso nos parece importante generar estos espacios en los cuales nos permita intercambiar conocimiento, así como nosotros como universitarios y profesionales tenemos un conocimiento más académico, que venimos de la educación tradicional, que ahí dice un poco romper con la educación tradicional y aprender del conocimiento, de la experiencia de vida y del conocimiento que tienen los compañeros y las compañeras en el territorio, que es fundamental, y que mucho del trabajo que esos compañeros y compañeras en el territorio desarrollan, nosotros quizás no lo podríamos desarrollar porque no lo necesitamos, por un lado, porque no lo incorporamos en nuestra perspectiva de vida, y porque no nos enseñaron tampoco en nuestra educación, en la educación tradicional a la que accedimos, a poder valorar y revalorar ese trabajo que se desarrolla en el territorio. Entonces, para concluir, la importancia de este hermoso proyecto que la Universidad Popular es poder generar conocimiento conjunto, resignificar la educación y generar espacios de formación y de capacitaciones de la educación popular y con perspectiva de género. Bueno, y acá está, muchísimas gracias por el espacio. Espero haber cumplido con las expectativas, digo, por lo menos no sé las expectativas, pero lo que esperaban de este encuentro. Y bueno, y ahora me parece que lo más rico de todo el encuentro es el intercambio, así que me gustaría escucharlos a ustedes y bueno, en las instancias de preguntas, a ver qué podemos contestar. Sí. Bueno, Maca, te hago una pregunta, por ahí hablando de esto de las distintas acciones y compromisos que tienen desde el lado territorial, la intervención vendría a ser, pensando en políticas de prevención de esta violencia, ¿cómo la llevan a cabo ustedes y cómo es recibido por las víctimas y victimarios? Las políticas de prevención tienen que ver con estos espacios de capacitación e intercambio. A mí me parece que es lo más importante. Nosotros generamos muchísimos espacios de encuentro en el cual de alguna manera se genera la confianza, porque eso es lo principal. No es fácil para una persona que transita por una situación de violencia poder
decirla, sobre todo reconocerla, pedir ayuda y generar espacios que permitan poder hablar de estas cuestiones. Nosotros mucho desde Marea generamos estos espacios con las compañeras en el barrio para poder hablar de estas cuestiones y en conjunto poder pensar cómo abordarlas, porque cada persona tiene una cuestión particular, o sea, ninguna es igual a la otra, es muy difícil tomar la decisión, hacer la denuncia, pedir ayuda, irte de tu casa, terminar con ese vínculo violento. Entonces, para prevenir, para mí, en primer lugar, es capacitar. Me parece que la ley Micaela y la educación sexual integral son fundamentales para eso. Y en principio, bueno, el rol que nos puede llegar a tocar a nosotras como militantes, digamos, o, en el territorio, es generar estos espacios para poder compartir, digamos, la situación. A la hora de difundir, es decir, de ustedes como agrupación acercarse a ellas, ¿cómo hacen, digamos, indirectamente en el caso de que el agresor, por ejemplo, esté cotidianamente en la casa? Digamos, ¿cuál es la forma por ahí que ustedes utilizan, digamos, para justamente darle este motivo a ellas para que se acerquen a estas capacitaciones o reuniones territoriales? Mira, la realidad es que no hay mucho método para eso, sino simplemente poder encontrar el momento para poder charlar, y son ellas mismas las que encuentran ese momento y que saben que pueden directamente contar con vos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, me dicen a las 4 de la tarde voy a estar en la casa de una amiga, entonces ahí aprovecho para llamarte. Y yo ya sé que en ese momento hablamos. Pero, por ejemplo, mucho nos comunicamos por WhatsApp porque sabemos que llamar no podemos llamar, porque está el agresor al lado. Y después, lamentablemente, y esto lo digo así crudamente, pero que es la realidad, estas mujeres inventan cosas para poder irse de su casa. Nunca van a decir que van a un espacio a hablar de estas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, pero Por bueno. eso ustedes hacen a ver, ustedes justamente lo que hacen es tener ese compromiso con el barrio, tener presencia, tener intervención, entonces ellas lo reconocen, las reconocen y en el momento adecuado, cuando se encuentran solas, cuando el agresor no está cerca o inventan una excusa, tristemente, ¿no? Van y se acercan a ustedes justamente para, bueno, informarse, contarles la situación, y ahí ustedes le comentan lo de las capacitaciones. Tal cual, así como vos decís, Ana, son los mecanismos. Vamos pensando en conjunto cómo podemos, el caminito que podemos desarrollar para poder abordar esas situaciones. Y después, bueno, tiene que ver con cada persona, no todas se encuentran en la misma situación, quizás algunas tienen un poco más de libertad para moverse, otras no, y entonces vamos pensando conjuntamente con ellas estos mecanismos, digamos. No queda otra, digamos, porque no se puede inventar mucho. Cuando el agresor está en la casa es terrible y es muy difícil de poder abordarlo. Y bueno, y por eso también tenemos esta dificultad, y que yo creo que es algo que también por lo que tenemos que luchar, es que no sea la mujer la que siempre se tiene que ir, se tiene que estar escapando, se tiene que buscar un refugio, porque no corresponde, no puede ser que sea ella la que tenga que buscar esos mecanismos de escapatoria para poder salir de esa situación. Pero bueno, para eso hay que generar estos espacios, hay que formar, hay que educar con perspectiva de género. Yo creo que es la fundamental, y para mí el cambio real está en los niños, niñas y adolescentes, sin duda. Totalmente. Sí. Evidentemente es un cambio cultural que necesitamos que se preste mucha atención. Acá hay algunas preguntas que están haciendo, como por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a una persona que sufre violencia de género? Depende, siempre digo yo, depende de la situación, del nivel de violencia, digamos, de qué violencia se está presentando, porque no es lo mismo
Si se nos presenta una situación de una mujer que corre riesgo su vida, hay que hacer algo urgente, urgente. Por supuesto, sin desmerecer, digamos, cualquier otro tipo de situación, pero no es lo mismo cuando es otro tipo de violencia que quizás podemos considerar más leve, por decirlo de alguna manera. Tenemos como un poco más de tiempo para poder abordarlo, siempre desde la conversación, el acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento es fundamental en estos casos. Y otra cosa que destaco siempre en estas situaciones es la red, generar una red no solamente familiar, obviamente siempre hay que tratar de buscar los vínculos familiares más cercanos, al cual la mujer pueda buscar contención, acompañamiento o algún lugar a donde quedarse mientras tanto resuelve la situación, no resolver el agresor, porque bueno, el agresor lamentablemente no, es muy difícil poder revertir esa situación, sino resolver la situación quizás habitacional, económica, que se pueda llegar a presentar en ese caso. Pero la realidad es que depende de la situación que se presente, no hay un único método para poder ayudar, pero el acompañamiento y generar la red, para mí son dos cuestiones fundamentales para cualquier situación. Sí, un comentario que quería hacer respecto a esto es que también hay situaciones en donde el agresor, cuando comienza con esa violencia psicológica, verbal, también la aleja de su familia, por lo tanto se cortan las redes familiares de esa persona, se siente sola, claramente está amenazada dentro de su domicilio, por lo tanto está buenísimo esta presencia territorial que tienen ustedes. Y bueno, las instituciones, ¿no? El rol de las instituciones es decir, bueno, ante tal situación tienen este lugar que recurrir. Y bueno, lo importante justamente, creo yo y remarco, es este trabajo en red, esta articulación que se debe dar entre las instituciones, profundizar la perspectiva de género, los derechos de las mujeres. Claramente la ley Micaela hace referencia a eso, ¿no? A capacitar a todos los funcionarios públicos. Pero bueno, es eso, digamos, también de que de parte de las instituciones haya eficacia a la hora de accionar. Esto de evitar la revictimización, como nombraste hoy, que pasa mucho. Así que son muchas cosas a tener en cuenta, pero lo bueno, como dijiste, Maca, es que estamos en camino, estamos orientados hacia una dirección y bueno, esperemos que el cambio se dé, ¿no? Sí, Ana, es fundamental lo que decís, sobre todo, y quiero puntualizar en una cuestión que pasa mucho, es que hay miedo en hacer la denuncia y en poder contar la situación por la que uno está atravesando, porque venimos de años de falta de respuestas del Estado y la verdad que eso es gravísimo porque muchas veces, por ejemplo, se nos presentan situaciones que por suerte acá la verdad que en Rosario se trabaja muy bien, Rosario y Santa Fe con la Secretaría de Género y Derechos Humanos y la Secretaría de Igualdad y Género, por eso lo destaqué en la filmina, digamos. Se trabaja muy bien en ese sentido, desde la dirección de violencia, porque, por ejemplo, muchas de las personas que se comunican con nosotras quieren restricción de acercamiento o botón antipánico. Pero sin embargo, los agresores se presentan en sus casas así como si nada y nadie hace nada. La policía actúa poco, la verdad que las respuestas que se dan desde ese lugar son escasas y eso es un problema que nos queda también por abordar. Entonces, lo que vos decís, Ana, es fundamental que la respuesta del Estado para poder generar confianza en que la mujer pueda realmente decidir salir de esa situación es muy importante, porque si no, haces la denuncia, tomás la decisión y todo, pero quedás desamparada completamente y no queda otra muchas veces que aguantar. Y es terrible. Por eso es importante, que las organizaciones no gubernamentales justamente estén articuladas con instituciones estatales, o sea, la presencia estatal es fundamental porque esto es un problema que proviene justamente de una sociedad patriarcal, por lo tanto, esta violencia machista de alguna forma hay que erradicarla y justamente el Estado tiene que escuchar las voces
que por suerte en este gobierno, en esta gestión, se las está escuchando, porque como vemos hay un ministerio específico para estas problemáticas, además de todas las redes, ¿no? También articulada ese ministerio, así que, bueno, como dije, por lo menos vamos en camino a eso y esperemos que se transforme y la construcción sea de raíz, que esta construcción se dé, ¿no? Tanto en la cultura como a nivel de sociedad. Sí, tal cual, es fundamental la educación, sobre todo desde una perspectiva de género, y la articulación del Estado con la sociedad civil es otra cuestión que es importantísima. Es lo que vos decías, Ana, no hay otra manera de poder intervenir en esta situación, para mí por lo menos. Sí, totalmente. Gastón, ¿otra pregunta? Sí, hay preguntas. Por ejemplo, preguntan, ¿cómo actuar frente o ante una pareja donde hay violencia mutua y sin embargo siguen juntos? Y lo mismo que hablábamos antes, pasa mucho esto de que hay una cuestión que muchas veces se dice, ¿no? Que la mujer también es violenta, ¿no? Y nosotras la verdad que entendemos como feministas y sobre todo como sororas, que la mujer es violenta porque no tiene otra forma de defenderse de esa agresión. No voy a negar de ninguna manera que no exista la violencia hacia los hombres. No es violencia de género, por supuesto, es violencia, pero es la minoría de los casos y por eso no lo iba a destacar en este encuentro porque estábamos hablando de violencia de género. No voy a negar que eso suceda, pero sí creo que la mujer se defiende, lamentablemente no encuentra otro medio de defenderse que no sea quizás respondiendo de la misma manera que como se la trata, y la manera me parece que de abordarlo es lo que estábamos hablando antes. No hay métodos mágicos para abordar estas situaciones. Siempre yo digo que hay que tratar de encontrar el espacio para poder conversar con ambas personas, en este caso particular que preguntan, y también otra cuestión que siempre digo es que si la persona no busca ayuda o no quiere ayuda, no se puede hacer mucho. La persona tiene que tomar la decisión de salir de esa situación, de buscar ayuda, de contar lo que está pasando, pero si no hay ese clic, digamos, no se puede hacer mucho. Lo que sí se puede hacer es seguir acompañando, si sabemos que hay una situación de violencia, seguir acompañando y bueno, y hasta que Y asesorar, digamos. esperar llegue el momento que se pide ayuda y que se pueda charlar de la situación. ¿Sí? Claro. Entonces, como resumen, vendría a ser acompañamiento y asesoramiento y, bueno, depende de la voluntad de la persona, digamos, ¿no? Es que comenzar yo creo que sí, porque no se la puede obligar a ninguna persona en hacer, por ejemplo, una denuncia o pedir ayuda si no quiere, porque han pasado casos que nos hemos querido meter, digamos, que hemos querido intervenir en una situación que después la mujer te dice, no sé qué te metes, pero es lógico, o sea, no lo estoy criticando, lo estoy entendiendo, lo comprendo por qué pasa eso. Y un poco por lo que decía antes. Pero tampoco tenemos que enojarnos y decir, bueno, si no quiero ayuda, ¿por qué me meto? Me voy, qué sé yo, sino, bueno, comprender la situación y seguir acompañando, porque en algún momento va a suceder que va a pedir ayuda. Y ahí hay que tener en cuenta el ciclo de violencia también, ¿no? Que claro, vuelve a la luna de miel y ahí comienza nuevamente. Exacto. Exactamente. Eso es también la pregunta de muchos, pero ¿cómo sigue con el esposo o novio o la pareja si le hace tal cosa, pero si volvió 2 veces? Y bueno, justamente ahí está la violencia psicológica, ¿no? Que el agresor psicopatea claramente a la persona, la manipula de una forma que le hace creer que ella tiene la culpa y busca la forma de enredarla y no poder soltarla, no la sostiene ahí. Y es lo que vos decías antes, y muchas veces sucede que la separa de todos sus vínculos y de sus afectos y de su familia, entonces
ahí se complejiza la cosa y es muchísimo peor. Y por eso yo destacaba en una de las filminas la variedad, digamos, de ejercer violencia. Por eso tiene que ver el ciclo de la violencia y la cantidad de formas. La violencia no solamente física, hay muchas formas. Entonces tampoco es tan sencillo poder salir de esa situación. Y por eso el ciclo que se repite. Y también el estima de la mujer, cómo se baja la autoestima, claramente. Exacto. Ese es un punto fundamental, digamos, de por qué quizá no encuentran esa voluntad. Totalmente. Bueno, claramente están en la baja autoestima que justamente el agresor causó, digamos, en todo ese ciclo de violencia. Totalmente. Es así. Bueno, vamos con otra pregunta. Dale. A ver. ¿Qué análisis hacen desde el INADI a las políticas sociales implementadas, si esto modifica y mejora el contexto familiar en torno a la violencia machista? Las políticas del ministerio, entiendo. Yo creo que son muy importantes. El plan nacional que se implementó es fundamental y como destacaba antes, hay un montón de aristas que se abordan, como la capacitación, la formación, el asesoramiento, el apoyo económico, que es otra pata fundamental. Yo la verdad que creo que en cuanto a lo familiar, puede por supuesto mejorar la situación familiar, pero no tiene que ver con la relación entre el agresor y la víctima, ¿no? Sino quizás puede mejorar y hay casos de mejora, de muchísima mejora de la persona, la víctima de la violencia y de su familia, que por supuesto son víctimas indirectas, lo que hablábamos antes. O también se da la violencia familiar, que hay víctimas directas también. Víctimas directas, sí, totalmente, bueno, exacto. Bueno, acá particularmente hablamos de violencia a la mujer, pero bueno, esa violencia cuando aparte es intrafamiliar, involucra a toda la familia, por supuesto. Por eso estamos hablando de los tipos de violencia, porque la violencia no es solamente física, porque el agresor le puede pegar solamente a la mujer y ser un amor con los hijos, pero cuando los hijos presencian esa situación, eso no deja de ser violencia. Y entonces poder generar una mejora quizás económica para esa mujer, para que pueda decidirse de su casa, que lo vuelvo a repetir, lamentablemente es la mujer la que se tiene que estar escapando de esa situación, pero si es lo que es la solución, bienvenido sea, y generar un ambiente ameno y lindo de vida, por supuesto, que mejora. Yo creo que las políticas, por supuesto, falta mucho para caminar. Venimos de una gestión de 8 meses en un contexto de pandemia y creo que 8 meses y con un contexto de pandemia las respuestas son súper satisfactorias. Porque hoy está colapsado el sistema de salud con un virus que está a nivel mundial y sin embargo ahí vimos un montón de políticas públicas que tienen que ver con la violencia, para erradicar la violencia de género, porque entendemos también, y creo que desde el Estado también se entiende que la pandemia no solamente es un bichito que afecta la salud, sino que también recrudeció la violencia de género en todos los sentidos, y me parece que para mí, yo creo que las respuestas hasta acá son súper favorables. Yo también intervine justamente el año pasado del área de niñez en una situación que había violencia de género, pero también había violencia familiar, y en ese caso, bueno, quizá es uno de los pocos casos, pero bueno, la justicia actuó y lo excluyeron del hogar y la mujer quedó con la casa y los hijos, así que quería comentar de que por ahí, viste, no todas las situaciones son así, hay algunas, por suerte, que cambian, ¿no? Que dan un giro de 180 grados y por ahí la justicia actúa rápido y el agresor justamente con tal sanción y merecido tiene que excluirse de la casa y queda la mujer con los hijos y hijas. Hay situaciones súper destacables y favorables. Acá también nosotros intervenimos en una situación de riesgo de vida. Inmediatamente me puse en contacto con la Dirección de Violencia de la Secretaría
y excelente la intervención, enseguida mandaron a la GUM, sacaron al agresor de la vivienda, pusieron personal policial de custodia en la casa. Bueno, hoy por hoy el agresor está detenido y bueno, y ella fortaleciendo su vida, ¿no? Y su vida con sus hijos, que encima tenían 3 hijos juntos, así que es muy difícil la situación y sobre todo cuando tienen hijos compartidos. Es terrible cuando están los chicos involucrados, es tristísimo. Y bueno, y muchas veces se actúa muchísimo más rápido cuando hay menores involucrados, pues bueno, por Es como que se cosa. agrava la situación, por lo tanto, claramente merece más atención, más Total. Yo agilidad. creo que en estas situaciones, y por eso lo decía en la primera pregunta, lamentablemente a veces hay que poner prioridades, porque no Claro. son todas las mismas situaciones. Capaz que hay una situación que se presenta que tenés un poco más de tiempo para pensar alguna estrategia en conjunto, y hay otras que no, que es inmediato por eso. También otro tema, que las demandas abundan, lamentablemente, las demandas sociales, las problemáticas, ¿no? Más en lo que es violencia de género, y los recursos a veces son escasos para abarcar todo. Por lo Totalmente. tanto, a veces no queda otra que priorizar justamente los más graves, aunque todos en realidad son graves, ¿no? Claro, Pero exacto. bueno, en una cuestión de recursos, de peligro de vida de una persona, es como que se prioriza justamente a un caso en particular. Gastón, ¿una pregunta? ¿Tenés? Sí, tenemos más preguntas. Por ejemplo, aquí hay una. ¿Cómo ayudar o intervenir desde el trabajo social en situaciones de violencia de género? Y bueno, es un poco lo que venimos charlando con Ana, me parece, ¿no? El territorio, para mí es fundamental la presencia en el territorio, sin duda, hay que estar, ser referentas en la temática, que las personas sepan que pueden contar con la red, ¿no? Porque no hablamos acá de individuos. Yo sola, Macarena Fernández, no va a resolver ninguna violencia de ningún tipo. Acá hay que generar la red. Y para eso, bueno, nosotros somos un movimiento de mujeres en constante crecimiento y somos parte de la red de promotoras territoriales que se lanzó en el ministerio, porque bueno, nos parece que de esa forma, y aparte de alguna manera tenés un acompañamiento del Estado en estas situaciones, si se te presenta alguna situación para abordar, y las capacitaciones que son fundamentales. Pero yo creo que, y supongo Ana seguramente va a compartir conmigo, que es fundamental el territorio y acompañar, tal cual. Y si podés lograr ser referenta, y por eso nosotros armamos este proyecto que a mí me encanta, que es las consejerías territoriales, sí, son territoriales en derechos de las mujeres y las diversidades, porque nuestras compañeras en el territorio son referentes en el territorio, la gente las conoce, ellas sostienen comedores y merenderos todos los días, y bueno, y la capacitación para poder acompañar esas situaciones y estar inserto en el territorio para mí es fundamental, fundamental. Maca, te pregunto y esto es aparte, ya que mencionaste lo de la Consejería de los Derechos de las Mujeres y esta capacitación que hacen, ¿es únicamente en Rosario o, por ejemplo, mis compañeras del área de género podríamos hacer esa capacitación? La realidad es que ahora estamos haciéndolo acá en Rosario, únicamente. Claro. Tenemos, por supuesto, todas las intenciones de poder ampliarnos en la provincia, pero bueno, eso es difícil, o sea, lleva un tiempo, mucha militancia y de trabajo, pero Claramente. obviamente yo me imagino que yo te podría decir que se acerquen, no hay ningún problema, pero bueno, entiendo las distancias, ¿no? Pero sí, es un espacio abierto, ya lo digo, es un espacio abierto que se puede participar, pero tenemos un espacio acá donde vamos a desarrollar las capacitaciones que queda acá en Rosario. Claro. Estaría bueno en todo caso que se abra un espacio acá de promotoras territoriales en cuestión de perspectiva de género. No, la verdad que no quiero negar que hay, digamos, porque quizá hay,
pero por lo que sé me parece que no, pero acá está Soledad Salazar, por ejemplo, como secretaria desde la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, y se están generando también un montón de proyectos muy reconfortantes, la verdad, y justamente que accionan en estas temáticas de violencia contra la mujer. Mencionaste vos también el potenciar trabajo a nivel nacional. Así que bueno, yo ahora, no sé si hay otra pregunta, Gastón, si no voy a... No, un poco se repiten algunas que tienen que ver a dónde, bueno, que Macarena repita si quiere, con lo que veníamos hablando, dónde acudir en caso de que haya violencia, qué hacer. Gastón, yo en este caso con las chicas pensamos en responder en base a Reconquista, cuáles son los lugares y los teléfonos en donde se puede acudir, así que Dale. voy a estar dando esa información. Eso está bueno. Claro, por ahí a nivel más local, porque seguramente la mayoría son de Sí, acá a de la nivel ciudad. nacional está el 144 y Claro. ahí hay contención y asesoramiento, pero sí, está bueno que puedan difundir, digamos, lo que sería el recursero de Reconquista, totalmente. Claro. Sí. Bueno, como dijo Maca, el 144, que es la línea telefónica de asistencia, vendría a ser en casos de situación de violencia de género. Acá pueden acudir a realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer, quedan Patricio 10, 472, 472, en el área de género y diversidad, que es donde hacemos las prácticas con mis compañeras, Newbery 655, el número de la guardia es 3482 560831. La Comisaría de la Mujer, disculpen, vuelvo a reiterar, el número de teléfono no lo dije, es 911 o 144, que es la línea telefónica en general, vendría a ser para esas situaciones. Bueno, el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía Regional número 4, la cual queda en Iriondo 553, al lado de YPF, funciona de 7 a 1 de la tarde. El celular del área, vuelvo a reiterarlo, 3482-560831, también funciona de 7 a 1 de la tarde. Y fuera de ese horario, fuera de ese rango horario, digamos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, las líneas telefónicas habilitadas como guardias vendrían a ser, o asistencia en caso de situación de violencia, es el 911 y el 144. Así que bueno, nos parecía útil dar esta información, aprovechando este segundo encuentro sobre esta temática tan fundamental y que lamentablemente tanto urge en este contexto actual y que se profundizó en este contexto de pandemia. Así que bueno, Maca, no sé si querés agregar algo más. O por acá. No, a ver, la realidad es que celebro este espacio porque me parece súper importante poder debatir y conversar de estas situaciones. Es la mejor manera de poder visibilizar. Ahí veíamos en una de las filminas las estadísticas que son impresionantes, 199 femicidios en lo que va del año. Y la verdad que estos espacios para mí son muy importantes, son gratificantes, así que, bueno, les agradezco muchísimo que sigan laburando con este proyecto, les deseo todos mis éxitos, porque la verdad que está genial, y bueno, y espero haber estado a la altura de las circunstancias, y después les comparto el Power para que lo tengan. Me parece que está bueno poder compartir el contenido y si lo quieren utilizar para otro momento y les sirve, genial. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Igual gracias a vos, Maca. Hasta aquí ha llegado nuestra conferencia de hoy. Les agradecemos la disposición de nuestra disertante elegida, Macarena, por habernos dado el espacio y su tiempo para hacer posible este intercambio constructivo sobre lo que es violencia de género, una temática fundamental para interpretar nuestra realidad actual, ya que, como mencionó ella también, estas campañas de concientización, falta mucha concientización para fortalecer vínculos sociales más igualitarios, basados en el respeto, más empáticos, y justamente la inclusión social.
Además, también creemos que es necesario comenzar con una tarea de construcción por parte de la sociedad, de erradicar la violencia machista y la construcción sociocultural patriarcal que predomina lamentablemente en estos tiempos, donde se observa una absoluta violación a los derechos de la mujer y disidencias hasta el arrebato de sus vidas, de la vida de estas personas en bastantes números de casos, como reiteró Maca, 199 femicidios en lo que va del año, que es un número enorme. Así que, bueno, Gastón va a dar el cierre. Sí, no, desde ya muchas gracias Macarena también, muchas gracias a todos aquellos que se prendieron en la transmisión de hoy, todos los datos, todo lo que se habló en el día de hoy va a estar luego subido en nuestra plataforma de Facebook, pueden volver a verlo, así que también queremos agradecer a Fernando Alegre que estuvo detrás de lo que es soporte técnico, nos ayudó muchísimo, tuvimos unos problemitas de internet ahí, así que él los solucionó. Así que muchas gracias a él también, muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo jueves 24 con la conferencia o la disertación de Manuel Mayardi, quien va a tratar la temática de procesos de intervención y autonomía profesional en trabajo social. Así que Bien. esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Maca, estás invitada. Sí, sin duda, Sí, sin duda. lo voy a ver. Muchísimas gracias. Buenísimo. Saludos a todos y muchas gracias por estar presente en esta disertación. Gracias.